Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Julia Santibáñez, Sara Uribe y Adán Ramírez Serret vamos a recordar a la escritora y periodista Rosario Castellanos. Este 2025 se cumplió el centenario de su nacimiento. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. El 25 de mayo de 1925 nació Rosario Alicia Castellanos Figueroa, conocida mejor como Rosario Castellanos. Este año, por tanto, se han cumplido 100 años del nacimiento de esta escritora, periodista, diplomática, promotora cultural, considerada una de las pioneras del feminismo en México. Su obra consta de novelas, cuentos, ensayos. Con su primera novela, Balún Canán, ganó premios y reconocimientos, al igual que con sus poemas. Falleció en Tel Aviv en 1974, cuando era embajadora de México en Israel. Sus restos se encuentran en la Rotonda de las Personas Ilustres. Y para hablar del legado de Rosario Castellanos a sus 100 años de natalicio, saludo a Julia Santibáñez. Ella es escritora y titular de la Dirección de Literatura y Fomento de Lectura de nuestra Casa de Estudios, la UNAM. ¿Cómo estás, Julia? Muchas gracias, Leo. Feliz. Gracias por venir. No, al contrario, y feliz de hablar de Rosario. Encantado de tenerte aquí. Sara Uribe, ella es poeta y coordinadora de la Cátedra Rosario Castellanos de Literatura, también en la UNAM. Sara, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Y está Adán Ramírez Serret, usted lo conoce, ha estado varias veces aquí en esta mesa crítico literario. Adán, ¿cómo estás? Leo, buenas noches. Sara, Julia, un placer. Muy buenas noches. Pues déjame empezar contigo, Sara, tú que diriges la Cátedra Rosario Castellanos. Te diría, ¿quién fue Rosario Castellanos? A ver, para un público que quizá no conoce tanto o que no conoce nada que la obra de Rosario Castellanos, ¿qué les dirías? ¿Quién fue este personaje? Pues fíjate que Rosario Castellanos fue una mujer precursora en muchos sentidos. Sí. Precursora, creo, como escritora, porque se aventuró a hablar de temáticas en su poesía, en su teatro, en su narrativa, en su escritura de ensayos, que creo que dialogan todavía de manera muy pertinente con el presente, sobre todo temáticas que tenían que ver con las desigualdades de género. Quizás no tenía todavía el lenguaje que tenemos ahora en el siglo XXI, pero casi mucha de su escritura está de alguna manera cuestionando lo que ahora llamamos los mandatos de género. Y por otro lado, también es una escritora que hace una enunciación y una denuncia también de las desigualdades y opresiones, las violencias en contra de los pueblos originarios. Imagínense eso a mediados del siglo pasado. ¿Ella era chiapaneca, si no mal recuerdo? Pues fíjate que nació por pura casualidad, básicamente, acá en la Ciudad de México, pero a los pocos días sus padres la llevaron de nuevo y entonces en realidad pues se considera una escritora chiapaneca. Ok, correcto. Y de ahí, digamos, su interés por los pueblos originarios, en fin, ¿no? Siendo ella chiapaneca, ¿no? Exacto, ella creció en ese medio, ella creció viendo esas injusticias y en algún punto, que creo que eso es, si me preguntas qué es lo que define o quién es Rosario Castellanos, es una mujer y una escritora absolutamente crítica de su realidad, del mundo y de sí misma. ¿Qué dirías tú, Julia? ¿Qué le dirías a la gente de quién fue Rosario Castellanos? Me parece que es una escritora que ha envejecido sumamente bien. A 100 años de haber nacido, tiene la piel muy lisa, no ha acumulado polvo. Porque, no tiene arruga. No tiene alguna de expresión. Porque efectivamente su obra se mantiene muy vigente. Dialoga con los jóvenes, con las jóvenes, que la leen y se encuentran en las cosas que ella dice. Por ejemplo, ella tiene un poema que se llama Entrevista de Prensa, donde es una suerte de diálogo, donde un reportero le pregunta, ¿y usted por qué escribe? Y ella dice, yo escribo porque siendo adolescente un día me incliné ante un espejo y no había nadie. ¿Se da cuenta? El vacío.
y junto a mí los otros chorreaban importancia. Sí. Eso, claro, que un joven, una ¿Hay algo joven de ambición? de hoy, de ambición, pero de soledad, sí, pero de desolación, dolor precioso, profundo, lo que quieras. Sí. Entonces sigue siendo como muy actual lo que ella escribió, lo que ella planteó, lo que ella se cuestionó. Su tesis de maestría, que le empieza a escribir a los 20 cachito años. ¿Qué estudió ella? Filosofía. Tanto en licenciatura como en maestría. Empieza estudiando Derecho, pero muy pronto dice, esto no es para mí. ¿En la UNAM? Sí, en la UNAM. Sí. En Mascarones todavía, ¿no? En Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria. Sí. Y su tesis de maestría en Filosofía se llama Existe una cultura femenina, que después se publica en 1950 como Sobre cultura femenina, un libro que se puede todavía conseguir. Y en ese libro ella se cuestiona, bueno, ¿por qué la cultura es un universo tan claramente masculino? Es un mundo al que yo no puedo entrar, en el que no soy admitida. Entonces, a grandes rasgos plantea que los grandes filósofos, Schopenhauer habla de las mujeres como nulidades, como esos eternos niños. Georg Simmel dice que el gran logro cultural de las mujeres fue el hogar. Y ahí está su realización. Entonces Rosario se cuestiona muchísimo desde sus 23, ya 25 ni se diga en años. México lo que había en ese momento, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero entonces ella se cuestiona y empieza, imagínate, antes de la segunda ola del feminismo en México se está cuestionando cosas que nos seguimos cuestionando. Wow. ¿Por qué todavía tenemos estas desigualdades brutales? Vanguardista, dirías. Súper vanguardista. Sí. Y conecta desde me parece que desde muchas temperaturas emocionales, desde esta intelectual, o sea, de ser crítica, de no ser nada complaciente, incluso con las autoras mujeres, porque uno diría, bueno, una autora mujer, sororidad. Entonces todas vamos a ser sororas y entonces todas escriben increíbles. Sí. No, también era crítica porque era muy brillante. Mira. Entonces, eso es por un lado, digamos, el punto de vista racional, pero está el otro con el que empecé, el lado más emocional, vital, que pues también, como todos los seres humanos, tenía sus contradicciones, por supuesto, tenía sus momentos de mucha luz, tuvo momentos de gran soledad, y eso también conecta muchísimo con nosotras y con nosotros hoy. Entonces, creo que es un personaje que no solamente no se ha desdibujado, sino que conforme pasan los años cobra más relevancia, más lectoras y lectores. Adán Ramírez, ¿qué dirías tú de Rosario Castellanos? Creo que lo que está sobre la mesa es algo contundente de Rosario Castellanos, que es su actualidad, lo cercana que está a las generaciones que leen en este 2025. Y a mí me parece que una respuesta a eso está en una reflexión que tiene Borges sobre la literatura, Jorge Luis Borges, y dice que más que pensar cómo va a ser la literatura del futuro, dices cómo se va a entender la literatura en el futuro, es lo más importante. Por eso autores que nacieron hace 400 años nos importan mucho hoy, porque tiene una visión parecida a nuestra literatura. Y ahí creo que tiene un punto clave Rosario Castellanos, y viene de una generación brillantísima. El siglo XX en México fue muy brillante, y su propia generación del medio siglo, vamos a encontrar a nombres como Juan Rulfo, Emilio Carballido, Jaime Sabines, Luisa Josefina Hernández, y entre este número gigante de talento, lo que hace Rosario Castellanos, que está en Balún Canán, que está en Poesía no eres tú, que está en Álbum de Familia, es tener una agencia. Esa agencia me parece que desde hace más o menos 10 años, al menos en Latinoamérica, es fundamental. En todas las librerías que entremos, vamos, y las autoras y autores tienen una agencia para escribir, es decir, su poética no es necesariamente el surrealismo, como fue en algún momento, o una literatura purista contemporánea, o una literatura que podría ser aquí de realismo socialista. Aquí lo que ella tiene es una agencia por grupos marginales, y esta agencia de grupos marginales es contundente en su literatura. Desde su primer libro como Balún Canán, es un libro donde, además de una historia que cuenta de una niña que es contundente, que es fuerte, es dura, hay una agencia de decir, vivimos en un mundo de una profunda desigualdad entre hombres y mujeres, por supuesto, pero también de un profundo racismo, en específico en Chiapas, de las culturas originarias, enfrente de las culturas blancas, digamos. Que sigue existiendo. Que sigue existiendo. Hay que decirlo, ¿no? Es muy triste que siga siendo actual esto. Sin embargo, la agencia con la que escribe Rosario Castellanos nos hace que sea tan actual, y comparto profundamente lo que dicen Sara y Julia, que son expertas en el tema, y creo que está esa visión de la literatura. La literatura no solo es algo
que es fantástico para tener una experiencia poética, es decir, para tocar las estrellas y todo aquello inacible, por supuesto, e inefable, sino también es una actitud de agencia, de activismo. Podemos decir muchísimo con esto, y eso es profundamente literario, dice Rosario, y creo que es contundente ahí ella, ¿no? Y vaya que es contemporáneo eso, vaya, ¿no? Vaya que es actual eso, ¿no? O sea, aquí cuántas mesas no hemos tenido sobre el tema, vaya, ¿no? Sara, ¿por dónde empezar a leer a Rosario Castellanos? ¿Qué le recomendarías a la gente? ¿Balún Canán? ¿Hay que comenzar con Balún Canán o qué dirías? Fíjate que justo escuchando a Julia y a Dan me quedé pensando que en realidad hay muchos rosarios, ¿no? Rosario es como una suerte de fractal, porque están todos estos acercamientos. ¿Cuántos libros acabó publicando? ¿Tenemos una idea? Pues de poesía por lo menos tiene 14, novelas 3, poemarios 3, libros de ensayos 3, entonces ahí hay que ir sacando la suma, pero fue una escritura muy fructífera, muy prolífera, para alguien que además falleció a los 49 años, tristemente. Y por otra parte, creo que tuvo muchos registros, es decir, tenía el registro en el ensayo como teórico, absolutamente documentado, referenciado con todas las lecturas. Ella estaba leyendo a las mujeres de su tiempo, a Simone de Beauvoir, a Virginia Woolf, a las feministas norteamericanas y francesas, pero al mismo tiempo estaba leyendo a Corinne Tellado y le encantaban las novelas negras, ¿no? Me recuerda a mi abuelita. Sí, las novelas de detectivescas le encantaba. Entonces, por otro lado también, todo esto que acaban de comentar Julia y Adán, estas temáticas tan importantes, en su narrativa no aparecían de manera panfletaria, digamos, es decir, como una suerte de propaganda. Recordemos, por ejemplo, el famosísimo cuento Lección de Cocina, esta recién casada que tiene que cocinar el primer bistec para su marido, y mientras lo está cocinando y está a punto de chamuscársele, se empieza a cuestionar qué tipo de esposa quiere ser, ¿no? Lo que quiero decir es que su literatura, su poesía, por un lado, sí tiene una profundidad. Sus primeros libros son muy filosóficos. Trayectoria del polvo, por ejemplo, que tiene que ver con su temprana orfandad. Sus padres murieron justo cuando tenía 23 años y estaba escribiendo su tesis de filosofía, de maestría en filosofía. Pero por otra parte utiliza un lenguaje muy cotidiano. Entonces, a ver, si yo me tuviera que... O sea, hay varias Rosarios Castellanos. Hay varias. Entonces, y si yo ¿por dónde crees que sería mejor entrar? Si yo me tuviera que decantar, yo la verdad en este momento les diría que quizás es una apuesta atrevida de mi parte. Porque la gente no suele leer teatro, pero yo les diría que tienen que leer El Eterno Femenino. El Eterno Femenino es una obra en la que Rosario Castellanos reescribe de manera contranarrativa, como yo le llamo, es decir, nos presenta una Sor Juana, una corregidora, una Adelita, una Malinche, que no son las que nos contaron. Interesante. Hay una chica que se va a casar al día siguiente, le ponen aquellas máquinas para secar el pelo que no son las de ahora, y con un nuevo aparato futurístico se supone que se va a imaginar los futuros ideales, es decir, que tiene al mejor marido, los mejores hijos, sus hijos van a las mejores escuelas, pero hay un pequeño fallo en el aparato. Y entonces lo que se empieza a soñar es que se encuentra con estas mujeres icónicas, pero no son las que nos habían contado. Entonces, a mí me interesaría, yo recomendaría, por un lado, entrar por el teatro. Que, por cierto, es padre leer obras de teatro. Increíble. ¿No? O sea, sí es un género literario ya reconocido, desde luego, por la academia. ¿Sabes qué? Es hilarante, además, se van a reír. Esa es la otra parte, que hay una Rosario muy divertida. Se puso, o sea, existió en su momento la obra, la han puesto, la han repuesto en algún... ¿No? Hubo en su momento un montaje, y me entero, y lo dejo como primicia, que al parecer por parte de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras y de Teatro, quizás a final de año haya un montaje ojalá. en la Facultad de Filosofía y Letras. Ojalá nos avisas claro, por supuesto. para anunciarlo. Pero entonces, ¿y se consigue esta obra de teatro? Totalmente, o sea, se consigue. Sí está, digamos, a la venta en librerías. Otra vez, ¿cómo se llama? El Eterno Femenino. El Eterno Femenino. Se me antojó. Mira. Sí. A ver, ¿tú qué dirías? Yo diría Julia? ¿Por dónde entrar? Poesía. Yo normalmente... Que, por cierto, nosotros no hemos sido muy buenos con la poesía en este programa. Pues entonces te lo tenemos que reclamar. No, totalmente. Ya lo habíamos comentado con Adán de la soledad de la poesía. Sí, la soledad de la poesía, un género que se está abandonando, yo creo. Bueno,
por lo menos en Es la Hora de Opinar. Pero, bueno, lo que yo siempre recomiendo, o casi siempre, pero en el caso de Rosario sin duda sería mi apuesta, empezar por la poesía, por varias razones. Por una parte, suelen ser poemas cortos, los de Rosario, salvo Lamentación de Dido, que es un poema largo, y es de los mejores poemas que se han escrito, no en México, no en Hispanoamérica, en el mundo. O sea, es un poema, Lamentación de Dido. Dido es esta personaje mitológica que se enamora de Eneas, este extranjero que llega a Cartago, y en fin se da un desamor, y entonces Rosario un poco espejea su propia experiencia amorosa con Dido, pero es un poema soberbio. Ese no recomiendo empezar con él porque es largo. Digo, a excepción de Lamentación de Dido, en general sus poemas son cortos. Entonces, quien no está muy habituado a leer o no necesariamente conoce la obra de Rosario, abre, lee 3, una página. Que eso es lo bueno de la poesía, que no hay que leerlo de cabo a rabo. Exacto. Claro. Y además normalmente los poemas son como un zumo. Están decantadísimos, no sobra ni una rebaba, no sobra absolutamente nada. Y la poesía de Rosario... Yo, la verdad, o sea, mis respetos a los que escriben poesía, que bueno, tienen pues esa capacidad de capturar en 1, 2 palabras, en un verso. Eso es lo que pasa con Rosario. Dice, por ejemplo, en 2 versos, toqué con mis manos una criatura viva, el silencio. Si tú lees eso, puedes cerrar e irte todo el día diciendo, claro, es que el silencio es una criatura viva. En Lamentación de Dido, que no empezar ahí, no recomiendo empezar ahí, pero hablando de su devoción por un personaje, por Eneas, dice, lo amé con mi ceguera de raíz, con mi soterramiento de raíz, con mi lenta fidelidad de raíz. Todos en algún punto nos... ¡Qué envidia poder escribir eso! Es que sí está cañón, ¿no? Pero digo... Con esas solas líneas, te llevas algo para el día, para la semana o para el mes. Claro. Y Rosario tiene estos poemas bellísimos de muchos colores, de en muchos tonos, algunos de ellos muy divertidos, como El Eterno Femenino, que no es poesía, es teatro, pero tiene poemas divertidos, tiene poemas muy trágicos, muy dolorosos, tiene otros, uno bellísimo que está en varias partes, que se llama Misterios Gozosos, que habla de la belleza de la vida y de la alegría de estar plantados por un rato en este planeta. Entonces yo sí apostaría por la poesía. Está este clásico, ¿cuál es? Poesía no eres tú, que se publicó en 1972 y se acaba de reeditar, el Fondo de Cultura Económica lo acaba de reeditar. Y es una compilación que ella hizo de su poesía en 1972. Ella muere en 1974. Entonces a los 57 años... a los 47 años, porque murió de 49, está haciendo esta antología. Poesía no y es realmente notable. Además está bonito el que está jugando con Becker, Poesía eres tú, y bla, bla, bla. Entonces está con este humor que la caracterizó y que no conocemos demasiado porque no es la Rosario más publicitada, sino la dolorosa, trágica. Por cierto, yo que siempre estoy pensando en nuevos temas para los programas del viernes, ahorita uno de poesía, tenemos que hacer algo de poesía. Sí. Por favor. Y tenemos que hacer uno de Pessoa. Yo soy fan de Pessoa. Libro del desasosiego. No, pero en fin. Y que además ahí se digamos, dialogan en la brevedad. Tiene otro poema buenísimo en el último libro que se llama En la Tierra de en Medio, que tiene una acotación, dice, enfrente de un restaurante muy famoso, y dice, nunca comas nada que no seas capaz de digerir. No, pues te lees eso y te llevas una enseñanza de poesía y de vida. De vida. De vida sí, total. No. Oye, ese lo voy a empezar a citar acá en esta mesa, ¿eh? Nunca comas algo que no seas capaz de digerir. Exacto, sí, buenísimo. A ver, Adán, ¿tú por dónde empezarías? Es un problema absolutamente feliz el de por dónde empezar por Rosario Castellanos, porque si bien un primer paso es su actualidad en este preciso concepto de agencia literaria, agencia política que puede tener. El segundo es que el primer paso es que tiene eso, Rosario Castellanos, que ya por sí mismo es valioso. Pero el otro paso es su talento. Y su talento, a diferencia de muchos grandes autores, en específico en México, es bastante generoso porque puede ir de Poesía no eres tú, que habla de un poema que puede ser casi el ejemplo más preciso de cursilería de Becker, que a mí me encanta, que es poesía. Me preguntas mientras clavas tus pupilas azules en mis pupilas, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú, ¿no? Es el poema de Becker. Tiene este problema feliz y me encantan los dos casos que ha dado tanto Sara como Julia. Uno es una obra de teatro, otro es poesía, pero si queremos también leer novelas o cuentos, Rosario se mueve en ese terreno de manera fantástica. Yo aprovecho ahorita que tenemos el privilegio de tener aquí a Sara,
que creo que pocos libros son tan introductorios, tan profundos, tan generosos como este que escribió Sara, que se llama Materia que arde, de Rosario Castellanos. Voy a tener un poco el atrevimiento de hacer una pequeña reseña, pero por supuesto que Sara hable aquí. Y es con palabras de Rosario, con versos de Rosario, contar la vida y la poesía y la lírica y la literatura de Rosario Castellanos. Entrar a través de Sara a la literatura de Rosario. Mira, está bien, te están haciendo... ¡Qué honor, oye! A ver, sí, Adán. Yo creo que eso hace... Ahora podemos hablar más del libro de Sara. Y un libro que me encanta, ya medio lo citaron, para empezar por otro género, ya está la poesía, ya está el teatro, es el cuento. Tiene álbum de familia, citaron precisamente el de La cocina, que es hermoso. Tiene otro ahí que es Cabecita Blanca, sobre los lugares comunes, los espantosos prejuicios que vivían las mujeres en los 50. Y el propio cuento, álbum de familia, que este es otro gran punto de Rosario Castellanos. Ella, una lectora ávida, lees este cuento con agencia poética literaria, pero también tiene una fuerza de actualidad para su momento, es decir, está leyendo a Françoise Sagan, francesa, está leyendo a Marguerite Duras. Entonces tienes una gran capacidad de ser concisa de manera técnica, mediante imágenes te va mostrando los prejuicios, y en específico el cuento álbum de familia, pues bueno, nos cuenta ese mundo en los años 50, 60, donde ser feminista y para una autora era un pecado. Sí, claro. Una propia autora decía, yo no soy feminista, no se asusten porque eso va a ir en detrimento de mi literatura. Entonces hay una discusión maravillosa con una escritora famosa que le dan un premio, un poco alter ego, que juega muy bien Rosario allí porque es muy inteligente, porque es un alter ego no gratificante, sino conflictivo. Creo que esto es muy interesante de ella, que tiene la capacidad de contradecirse, de entrar en conflicto, es decir, no categoriza mediante un manifiesto, esto es lo que se tiene que pensar, sino que hay un problema que tenemos que discutir, y yo no tengo la respuesta, pero esa es la maravilla de la ficción, que pone sobre la mesa lo que sucede. Entonces, es un cuento, ese álbum de familia increíble, así se llama la compilación, la antología de cuentos. También son se 5 consigue. cuentos, también se consigue, álbum de familia, y yo recomendaría entrar por ahí. Tenemos aquí una novela que nos coquetea a todos y nos quema los labios decir por allí, pero yo creo que antes de entrar al gran género que es la novela en nuestro tiempo, porque no el gran género es el que más se lee, empezar con teatro, poesía y cuento, nos habla de la virtuosidad, la generosidad y el talento que tenían en esa mano. Ahora, se dice fácil, pero ya no hay muchos escritores que puedan hacer poesía, teatro, novela, cuento, ¿no? O sea, generalmente, bueno, hoy en día la novela es la dominante, sin lugar a dudas, ¿no? Claro. Pero ese es, yo creo que otro de las características de esta autora, Rosario, ¿no? Y si sobre eso podemos decir, Fabio Moravito, el escritor mexicano, lo dice bien, que somos muy esencialistas y cada vez más como lectores y lectoras. Es decir, si alguien es poesía, es poeta, vamos a esperar un poema siempre. Si alguien es cuentista, a fuerza tiene que escribir un cuento. Si alguien es ensayista, o sea, digamos, no dejamos esta plasticidad que también es parte de la libertad y el valor que tenía Castellanos. Sara, Fabio Moravito, perdón que te sí. interrumpa, que Fabio Moravito es cuentista, novelista y poeta. También. Exacto, por eso Sara, cuéntanos de tu libro sobre Rosario Castellanos. Pues fíjate que fue un reto esta invitación a escribir este libro. ¿Es una biografía, dirías? Es una suerte de ensayo biográfico, porque justamente cuando me lo encargaron yo traté de hacer un juego con el género. Es decir, yo quería, porque una de las cosas que me pidieron es, la intención de este libro es que sea un libro de divulgación, pero que seduzca a las nuevas generaciones y a cualquier generación a leer a Rosario. Vi que es de Lumen, creo, es de Lumen, que es muy buena editorial. Y con ilustraciones de Verónica Gerber Viseche, además es un libro ilustrado. Y a mí me interesaba sobre todo no presentar, fíjate, estamos en el centenario, son 100 años de su nacimiento. Se suele estatificar o hacer como estatuas de estas escritoras o de los escritores canónicos. Y a mí me interesaba que las nuevas generaciones, sobre todo, o otras generaciones que no la habían leído, se sintieran cercanos y cercanas, que no tuvieran ese miedo de acercarse a la gran autora. Y creo que la propia Rosario me regaló la manera de plantear el libro, y me lo regaló porque lo primero que empecé a leer de ella, que me tardé 1 año y medio leyendo toda su obra completa, lo primero que leí es un libro del que ahorita yo creo que vamos a platicar, que es Cartas a Ricardo, las cartas que ella empieza a escribir a sus 25 años cuando se está lanzando en su primer viaje a Madrid para hacer estudios, digamos, de posgrado. Y es un tono tan juvenil, tan jocoso, tan divertido,
que tú sientas que Rosario Castellanos es tu amiga. Entonces yo decidí acá, en este ensayo biográfico, que cada parte del libro iba a tener como una primera, digamos, estancia, donde estaban los hechos duros, los datos directos, mi investigación, por supuesto, y en el que iba yo a querer que Rosario Castellanos fuera la protagonista de las biografías. Les tengo que comentar que lamentablemente en muchas biografías de mujeres, gran parte del libro es, bueno, era hija de y se van 10 páginas del padre, era esposa de 15 páginas del marido, hermana de 20 páginas de los hermanos, etcétera. Entonces yo dije, no, aquí tiene que ser Rosario la protagonista. Y luego en una segunda parte me aventuré a dirigirme yo a ella, a hablarle directamente, a preguntarle. Por ejemplo, cuando está en Mascarones, me decía una amiga narradora, no, pues yo la hubiera sentado enfrente. Yo hubiera novelado y la hubiera sentado enfrente. Y le dije, no, yo quería preguntarle. Y le pregunto, Rosario, ¿eras de las que se sentaba enfrente o de las que se sentaba atrás? Un poco para que la propia gente se anime a preguntarle. La respuesta es nuestra. Me decía un lector que me encantó, un lector muy joven, me dijo, oye, ¿crees que Rosario Castellanos tendría TikTok? Y le dije, a ver, creo que tendría Twitter y se enlazaría en discusiones bizantinas de Twitter porque le encantaba dialogar y además le encantaba como la confrontación y la crítica. Le dije, no sé si tendría TikTok, pero para mí fue un momento de... ¿Qué diría Rosario Castellanos si viera la marcha del veintitantos de marzo? ¿Cuándo? 8 de marzo hoy en día. ¿Qué diría? Pues mira, creo que en Rosario Castellanos esto también es muy importante para mí, como aprovechar este foro para desmentir, digamos, una idea muy popularizada, que es que como muchas de nosotras feministas, y me incluyo en ese grupo, al principio cuando éramos jóvenes sí queríamos distanciarnos un poco del término feminismo, porque pues era un término peyorativo, era casi que un insulto, ¿no? Sí. Pero a lo largo de su vida, como bien lo decías, Adán, Rosario fue como... avanzando y autocorrigiéndose, avanzando y autocorrigiéndose. Y en una de las columnas que publica, ya casi antes de los últimos días de su vida, ella dice literal, la voy a parafrasear, pero dice, si hay una causa por la que valdría la pena arrostrar incluso el ridículo, esa causa sería el feminismo. Recordemos que cuando escribió esa tesis de sobrecultura femenina, las mujeres no teníamos derecho al voto todavía. 1950. 1900, y es en 55 que votamos por primera vez. Exactamente. Entonces yo creo que Rosario Castellanos, yo quiero pensar, por lo que le he leído y por el significativo avance en su propio feminismo, que claro que hubiera marchado. No, claro, y marchado, claro, y sería de las de adelante, de por las cierto. De adelante, ahí sí. Totalmente. Déjame preguntarte, Julia, porque también hay una obra periodística. Si no me recuerdo, ella escribía en el Excelsior. En el Excelsior, sí. Sí, ¿no? Desde 1961 y hasta el año, mes de su muerte, escribe una columna de Excelsior. Solo antes de entrar, déjame comentar algo muy brevemente. Esta cita que parafrasea Sara, de que sería capaz de arrostrar el ridículo por una sola causa, y es el feminismo, es el cierre de una exposición que ahora mismo está abierta en San Ildefonso, en el Colegio de San Ildefonso, que organizamos en Literatura UNAM y el Colegio de San Ildefonso y otras dependencias de la UNAM, justamente para el centenario de Rosario. Se llama Un cielo sin fronteras, Rosario Castellanos, archivo inédito. Está ahorita ahora aquí mismo en y hasta el 24 de agosto. Y es el archivo que conservó Gabriel Guerra Castellanos, el hijo único que tuvo Rosario. Que le mandamos saludos. Muchos analistas saludos a Gabriel. Al querido Gabriel, analista político. Así es. Y entonces Gabriel nos hizo favor de prestarnos a la UNAM el archivo inédito de su madre. Fotos de ella de bebé. Ella nace en mayo del 25. Tenemos fotos de 1925 de ella. Credenciales de la secundaria. Fotos de ella en su juventud, muy chavita, adolescente, joven. Su boda, su vida familiar, pero la escritora, su biblioteca dando conferencias, recibiendo premios. Manuscritos de ella, su máquina de escribir. Entonces me parece importante señalar esto porque esta cita que parafrasea Sara es una de las citas con las que cierra. La exposición la armamos en Literatura UNAM, uno de cuyos programas es la Cátedra Rosario Castellanos. Entonces Sara y yo estuvimos muy involucradas en buscar las citas que iban a acompañar la exposición, porque no queríamos que fuera solo mostrar fotos y sin contexto, curarlo bien, sino que hablara con su obra. Entonces muchas citas presentes en los muros, en las propias vitrinas, en acrílicos. Le hicieron este homenaje, de verdad. Y tengo que decir, y no está padre. Porque no está fácil hacer un homenaje a un escritor, ¿no? O sea, a un pintor, a un... Pero además no está padre decir que en el siglo XXI se hace por primera vez en México un homenaje de esta envergadura a una escritora. Porque escritores han tenido muchos.
muchos, Sí, distintos Octavio tipos Paz, de homenajes, sí. Quien quieras. Sí. Pero escritoras, hasta donde sabemos, es la primera vez que se hace un homenaje de este tamaño en el Colegio de San Ildefonso, con la UNAM metiendo todo el músculo de la UNAM y, por supuesto, con la generosidad de Gabriel Guerra prestándonos el archivo. Pues felicidades a la UNAM, la verdad, Julia. Increíble. Pues gracias, serio, pero... Muy buena idea, qué buena iniciativa. Mira, caray, qué bueno ¿no? que sucedió y que pudimos finalmente armarlo. Es un trabajo en equipo, por supuesto, de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, ya dije San Ildefonso, la Cátedra Rosario Castellanos, Literatura UNAM, que un poco organizó todo. Pero bueno, no quería dejar de mencionar esta exposición porque es otra manera de acercarse a Rosario. Claro. Si van y ven la exposición, al final hay una sala de consulta donde están 20 libros de Rosario con un aro para que no se los lleven a su casa, pero ahí se pueden quedar horas. Oye, ¿se pueden comprar los libros de por supuesto, Rosario? Algunos de los libros se pueden comprar. O sea, sí hay como una tiendita. En la tiendita se puede comprar Cartas a Ricardo, que lo reeditó la UNAM. Entonces, bueno, quería no dejar pasar la oportunidad de hablar de esta exposición, porque nos hemos encontrado, se abrió el 23 de abril, e inauguró el 23 de abril, y hemos encontrado que muchos se han acercado a la obra de Rosario a través de la exposición, porque no tenían idea de quién era. Y entonces ven ahí varias citas, más que las fotos, ven las citas. No, es que es como, al final ven es los libros. lo que decía Sara, es Rosario Castellanos, claro. ¿no? En bronce, ahí, ¿no? La estatua, y wow, ¿no? Y una señora que no tiene nada que ver conmigo. Exacto. Y te acercas a su obra y dices, tiene Eso es todo que ver conmigo. Claro. Así es. Déjame, tengo que hacer una pausa. Regresamos contigo, Adán, porque creo que sí quieren hablar de cartas. De cartas a Ricardo. A Ricardo. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos teniendo una charla muy interesante a propósito del centenario del nacimiento de Rosario Castellanos, ¿no? Que la estamos tratando precisamente bajar de la estatua ahí que está en Reforma, ¿no? Para hacerla de carne y hueso, y sobre todo una autora que vale la pena leer. Sí. Y tú decías, Adán, querías recomendar cartas a Ricardo. A Ricardo, si quieres, antes nada más tantito su faceta como periodista, que es súper importante. Sí, correcto. Hay un libro que se llama Juicios Sumarios, que recopila muchos de sus textos que están allí. Y esto nos va a dar una buena introducción a Cartas a Ricardo, que me encanta el título, en donde habla, entre otros autores, primero de Alfonso Reyes, y dice, bueno, yo no soy una crítica literaria profesional, pero puedo decir mil cosas, un poco este ejercicio retórico de yo no sé qué decir, pero dice cosas fantásticas. Eso me encanta, que por cierto, yo creo que estaba muy consciente, Rosario, que uno de los problemas de muchos grandes autores labrados en granito es que tienen 25 tomos y dices, bueno, no sé por dónde entrar. Claro. Y además escriben un ensayo complicadísimo sobre Mallarmé, que ni siquiera conozco, entonces me va a costar trabajo. Una poesía que tiene mucho tiempo escrita, a veces es lejana. Yo creo que ella estaba con ese ojo para escribir una obra tan generosa. Otro punto importante es entrar a Rosario, escribe, por ejemplo, sobre Sor Juana Inés de la Cruz, sobre Sergio Galindo, sobre Emilio Carballido, y me encanta, y está sucediendo muchísimo en esta mesa, que ella le quite el grado de solemnidad cuando habla sobre Sor Juana, por ejemplo, y le dice Juana. Juana hacía esto, Juana escribía sobre lo otro, Juana. Dices, qué maravilla, claro, es hablarle de tú a los grandes autores y autoras, y en ese sentido lo hace igual, porque digamos, si lo hacía con Carballido, que le decía Emilio, era su amigo, con Sergio era su contemporáneo, Galindo, pero en este caso creo que es una clave de lectura y está muy bien pensada en Cartas a Ricardo, que como bien dice Sara, la sientes muy cercana. Ves muchas cosas, algunas dolorosas, por ejemplo, el amor romántico con el que empieza el libro, ¿no? De mi niño, tuya siempre, tu niña Rosario, todo esto. Y es muy apasionante en ese viaje, porque si lees en dónde estaba, pues acaba de quedar huérfana, acaba de escribir su tesis de maestría, que por cierto, cuando ella le escribe, es el mismo año que El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Ahí está la actualidad de Rosario Castellanos. Pero ella no había leído Ella no lo había leído, o sea, son contemporáneos. Imagínate. Es decir, ahí estaba su... Que fue un libro que cambió al movimiento feminista, el de Simone de Beauvoir, sin duda, ¿no? Un libro que cambió, ha tenido muchas críticas, ha pasado el tiempo, claro. pero ella, digamos,
Además, Jean-Paul Sartre era un machín. Jean-Paul Sartre era un pero ese ya lo macho. Viendo. Pero ellas conversan en el sentido de que es muy famoso el segundo sexo. Sí. Una mujer no nace, se hace, ¿no? La construcción social que está ahí. Bueno, es una discusión de la riqueza de pensamiento, la profundidad por ser filósofa y, bueno, la inteligencia propia. Y entonces estas cartas a Ricardo, ella recién escribió esto, recién se quedó huérfana y se va escribiéndole al amor de su vida en muchos sentidos. Tiene mucho de romántico eso, pero también vas viendo el viaje, es un libro de viajes, de subirse al barco con su mejor amiga Dolores Castro, Lolita, que le dice ella, y le va contando cómo llegan a Venezuela, cómo van pasando por las islas, el Caribe, el viaje en el barco, y también, por supuesto, los profundos cambios y la relación dolorosísima que tuvo allí con su esposo. Hay que decir, por supuesto, que entrar a las cartas tiene este grado brutal de voyerismo, de que estamos asomados a algo que no era para nosotros, para nada, pero nosotros estamos detrás de la fíjate, ventana. Es también vanguardista eso, ¿no? Sí, claro. De abrirte tu mundo, ¿no? Con, pues, con todas estas revelaciones, ¿no? Claro, una profunda privacidad que se descubre en la segunda persona, describirle al enamorado que ella sabe con certeza que no está tan involucrado con ella o está tan involucrado como lo puede estar un hombre patriarcal de los años 50 y 60 en este país, México. Entonces, es un aprendizaje profundo el que se tiene en estas cartas y, por supuesto, el amor a la escritura. Cómo ella tiene en Europa un acercamiento, después ella se enferma cuando regresa a México, un acercamiento a escritores como Marcel Proust, y entonces ella descubre cómo en la escritura se consolida mucha parte del mundo, es decir, la escritura como una vivencia que ya se siente en estas cartas. Qué maravilla. Sara, ¿por qué se va de embajadora a Israel? No sé si tengas clara esa historia. Yo te voy a decir, yo recuerdo, creo que le tocó la guerra de Yom Kippur en 73, era la embajadora allá, pero yo lo que recuerdo, estaba muy chavito, pero sí recuerdo que me había impactado mucho, porque además mi abuela era escritora, entonces se hablaba mucho de estas cosas, es que se había electrocutado. Murió electrocutada, ¿no? Sí. Si no mal recuerdo. Y a mí, yo me acuerdo de chiquito, esta idea de que alguien se murió electrocutado me parecía muy, muy traumático, ¿no? Ahí para la escritura del libro sí consulté varias fuentes, pero llegamos en un momento hacia su muerte. Sí. Yo creo, fíjate, que en dos momentos Rosario Castellanos se fue de México. Se fue cuando salió de la UNAM, porque estuvo la destitución del rector Ignacio Chávez. O sea, ella era profesora de la UNAM. Ella era profesora de la UNAM. Sí, en Filosofía y Letras. En Filosofía y Letras. Sí. Bueno, y también fue jefa de redacción y prensa en la UNAM. Información y prensa. Y cuando pasa la salida del rector Chávez, ella decide mostrar lealtad, digamos, y dice, si él se va, yo me voy también. Sí. Después se las andaba viendo negras, lo cuenta en las cartas y dice, ya no ando encontrando dónde trabajar. Y le ofrecen ser profesora visitante en Estados Unidos. Está allá durante un año. ¿En dónde? Estuvo en Wisconsin, estuvo en Bloomington, en Indiana. O sea, el pueblito chicharronero. Totalmente, y eso está en las cartas también. Sí, no, sí está en el Midwest, ¿no? Claro, claro. Sí. Eso está en las cartas también, por supuesto. Cuenta todas sus vicisitudes porque su inglés no era muy bueno. O sea, nada de que Nueva York, San Francisco. Sí, fue a Nueva York una Navidad. En la Navidad fue con todo y Gabriel a pasar unas vacaciones, pero luego regresó. Pero estaba en un pueblito universitario, entonces. Y lo que cuenta en ese momento un poco, ese irse, cuando ocurre lo de la UNAM, también tiene que ver con que su matrimonio, y lo cuenta en las cartas, no estaba tan bien. Entonces se siente como una suerte de tomar aire de la situación que estaba ocurriendo en México y tomar un poco de distancia. Muy bien. Entonces eso me llevaría a colegir, por supuesto en una inferencia muy personal, que en el 71 justamente se da la coincidencia entre su divorcio con Ricardo Guerra y este ofrecimiento para ser diplomática en Tel Aviv. Entonces yo creo... Que vino, supongo, del presidente Echeverría directamente. Sí, que pudo ser justamente también un momento de cambiar de aires, de moverse de lugar. Y sí creo, y esto queda justamente por lo que preguntabas, por el tema de la obra periodística que está reunida en estos 3 volúmenes, que ahora recientemente ya son 2, se acaban de reeditar, que se llama Mujer de Palabras, compilados por Andrea Reyes. El último volumen es el volumen que cuenta desde su llegada a Tel Aviv y cómo fueron todas sus vicisitudes. Mi teoría... Era otro Israel. Era otro Israel, el Israel de Golda Meir, por supuesto. Un Israel socialista, además, ¿no? Exactamente. O sea, y creo
creo que como deja de escribirle cartas, esa es mi teoría, deja de escribirle cartas a Ricardo porque ya se han divorciado, sus columnas se vuelven una suerte de cartas, pero a todos nosotros y nosotras, o sea, que nos llegan desde el pasado, y es la Rosario, déjame decirte, más feliz, más entusiasta, más contenta, que está aprendiendo hebreo, que está dando clases, que le están traduciendo sus novelas. Es una Rosario entrañable que además está desarrollando una muy buena relación con su hijo. Sí. Ahora, lo cuento porque hay muchas especulaciones alrededor de su muerte. Se ha llegado incluso a sugerir una posibilidad de una decisión personal. Ah, sí. Exactamente. De suicidio. Exactamente. Sí. Pero realmente no tiene sentido y no tiene lógica. Pero sí yo lo que sabía era la versión de que se electrocutó. Pero hay dos versiones ahí al respecto. La que más, digamos, se ha difundido es que ella había salido de bañarse, estaba completamente empapada de agua, prendió la lámpara y ahí se electrocutó. Sí. Sin embargo, haciendo esta investigación, hay una declaración de Samuel Gordon, que es fue un académico muy connotado y alumno de Rosario Castellanos, que estaba con ella en el momento que ocurrió, y gracias a un texto de Tanya Huntington que se llama más o menos como La verdadera muerte o las razones de la verdadera muerte de Rosario Castellanos, se cuenta que en realidad a Rosario le habían regalado una mesita y Rosario era muy chacharera. Eso es otro detalle hermoso de ella. Sí. Le encantaba irse pues a la segunda, a los mercados de pulga, como muchas de nosotras, ¿no? Como para... Exacto, era como una suerte de glow que hacía de sí misma, ¿no? Sí. Y entonces andaba buscando una lamparita que hiciera juego con su mesa. Fue junto con Samuel Gordon a comprarla, llegó muy feliz, pero había un problema ya eléctrico en la residencia oficial y allá lo que sé es que aquí nosotros, si viene una descarga, se bota el fusible, se bota la pastilla. Sí. El tipo de manera en que fluye la electricidad ya no es así. Y que es más alto el voltaje. Es 220, como en Europa, entonces, claro. Definitivamente, sí, ahí no te quedas ahí. Claro, definitivamente se confirma a través del testimonio de Samuel Gordon que sí fue, en efecto, la causa de muerte, la carga eléctrica que cayó sobre su cuerpo. Julia, una tragedia porque pues muere muy joven, 49 años. La verdad, todavía tenía un chorro que dar, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Y como ya se ha mencionado, abarcó básicamente todos los géneros: narrativa, cuento, columna, teatro, guión cinematográfico. También intervino el guión de Balún Canán, película que se hizo sobre su novela. Novela del 57, que años después se hace película. ¿Qué la hizo Ripstein, si no mal recuerdo? Creo que es de Ripstein, Si no mal recuerdo, ahorita que no cheque. Sí. Entonces, claro, con todo este universo literario, ensayo literario, que además hay que decirlo, en el 73 publica Mujer que sabe latín. En los 70 nadie estaba hablando de las escritoras, a nadie le importaban, era así de, ay, esas mujeres que escriben, o sea, qué flojera. Y ella escribe este libro, entre otros, donde está hablando de autoras contemporáneas suyas, Clarice Lispector, pero ya mencionamos a Corinne Tellado, pero Flannery O'Connor, de muchas geografías, no solamente hispanoamericanas. ¿Esa qué es? Es ensayo. Es ensayo. Obviamente está de nuevo jugando Mujer que sabe latín, ni tiene marido, ni tiene buen fin. Y entonces lo que está ella proponiendo es: leamos a estas escritoras. No es complaciente en cuanto a que vamos a hacer sororas y entonces todas son extraordinarias. Se pone a hacer un análisis crítico con la inteligencia excepcional que tenía, pero sí presenta al mundo, me atrevo a decirlo, cuando menos al mundo mexicano, pero creo que hispanoamericano, autoras que nadie estaba apelando. Que estaba el boom y que los hombres eran los que llevaban la voz en un mundo donde no había redes, donde no había eso, o sea, que así se hacía la cultura, ¿no? Exacto, ¿no? exacto. Y además ya tenía el premio Villaurrutia, ganó el premio Sor Juana, era una mujer ya con un reconocimiento importante. Y entonces escribe este libro donde está hablando de autoras. Creo que eso también hay que decirlo. Cuando nadie habla, hoy dicen, es que ustedes están de moda, ya cualquier cosa que escriban va a ser importante. Bueno, Rosario en el 73 está poniéndose al tú por tú a ver qué es lo que hay en el universo, insisto, no solo hispanoamericano, sino universal, en cuanto a literatura. Pero creo fíjate, que eso también hay que destacar. Yo los escucho, todo lo que publicó, pero además era mamá, pero además era esposa, pero además trabajaba en la UNAM, pero además... Bueno, ¿a qué horas dormía esta mujer? Poquito, ¡Qué barbaridad! Poquito. ¿Qué cosa, no, sí tenía broncas de sueño. Tiene un poema que se llama Valium 10, donde dice que tenía broncas de sueño. De pronto, pues que tenía que tomarse una pastillita donde estaba químicamente condensada la ordenación del mundo. Pero bueno, sí, se ve que no dormía demasiado, porque hacía muchísimo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué dinamismo, ¿no? Sí. Sí, pues es precoz también la propia Rosario. Su primer poema lo publica de manera humilde, pero publicado a los 15 años. Estamos viendo que su tesis de maestría
La hizo a los 21. Estas cartas empieza a escribirlas a los 23 años y termina escribiéndoselas hasta Estados Unidos. Es decir, una además, persona, perdón, a máquina de escribir, ¿eh? No crean, todavía no había computadora. Algunas de ellas a mano. A mano, claro, varias. Sí, yo creo que tiene este virtuosismo, Rosario Castellanos, que en este caso de los grandes artistas, de las grandes artistas, está muy mezclado con una gran capacidad de trabajo, ¿no? Sí. Una obsesión por trabajar muchísimo, por sentarse ante la máquina de escribir, siendo una lectora muy profunda. Además también de Rosario Castellanos. Claro, aquí estamos viendo, es una especie de una fuerza de la naturaleza. Una fuerza de la naturaleza. Me gusta compararlo un poco con Susan Sontag, ¿no? Estas mujeres que son, antes de que todo se hiciera, ellas ya lo estaban haciendo, con una súper inteligencia, con un gran talento, con una gran capacidad de trabajo. Y creo que otro punto que no podemos cerrar, que quizás sea a veces el brazo más jalado de Rosario Castellanos, que es Balún Canán. ¿Qué tiene Balún Canán, que es una novela importantísima? Pues de alguna forma una especie de autoficción de la historia de su vida, con nada de romantización, pero sí con una gran denuncia, no solo a los pueblos, a las culturas originarias, no solo hacia las mujeres, también hacia los niños. Hay una propia denuncia de las infancias, ¿no? Decir, cómo una niña se muere el hermano, y está en el libro de Sara, está aquí, ella es culpada por haberse muerto el hermano y no ella. Y crecer con eso durante toda su vida por sus padres es durísimo. Una denuncia también de la familia, una denuncia allí, no viendo a las madres, a las mujeres precisamente porque son como tales, como santas, sino precisamente la misoginia en muchas mujeres, el machismo en muchas mujeres, y termina por ser una novela, ya lo leerán, de se hicieron 100,000 ejemplares, por ahí deben de tenerlo cerca en alguna biblioteca. No, ese sí, ese por todos lados se consigue. Yo creo que es una novela muy importante de leer antes de que sucedieran muchas cosas, antes del propio multiculturalismo, que también ha sido muy importante. Entonces, me parece que aquí es una novela en muchos sentidos indispensable, Balún Canán, y que si ahorita hiciéramos la prueba de sacarle una edición en una editorial independiente y la pusiéramos Balún Canán con una mujer, Alicia Castellanos, le creeríamos que está siendo escrita el mes pasado, ¿no? Creo que es una maravilla. Alicia Figueroa. Alicia Figueroa le podemos poner, porque ella era Rosario Alicia Castellanos Figueroa. Y sabes que tiene una escena maravillosa que para mí condensa mucho de la poética en general de Rosario Castellanos. Hay un incendio, no les voy a spoilear en qué momento, pero hay un gran incendio y nos empieza a narrar estas llamas y esta grandilocuencia del fuego, los animales huyendo, las trojes en altas llamas, y de pronto, como si fuera una cámara cinematográfica, voltea la mirada hacia una hilera de hormigas que están escapando. Y ahí es lo que yo digo que es su poética, como tú lo decías, de ver lo periférico, lo marginal. Si su mirada puede ver dentro de ese gran escenario de incendio, dantesco incendio, como solemos decir, ella mira hacia las hormigas, es decir, hacia los pueblos originarios, hacia las mujeres. Es esa mirada hacia lo infraordinario o hacia lo infravalorado. Qué talento, ¿eh? Puedo añadir rapidísimo, hay un cuento en Los Convidados de Agosto que se llama Aceite Guapo. El título es raro, pero es un viejo asumiendo que es viejo y que es inútil, que se burlan de él, que cualquiera que lo vea va a decir que él causó que se cayera la persona, en fin. Entonces, no solamente prioritariamente fueron las mujeres y los grupos originarios, pero no solo, como que estaba a favor de las causas de los grupos no minoritarios, pero minorizados, digamos, infravalorados. Pues cada vez me convenzo más de este adjetivo vanguardista, ¿no? Creo que en muchos sentidos. Pero déjenme hago una última pausa y regresamos. Estamos haciendo un pequeño pero más que merecido homenaje a Rosario Castellanos en sus 100 años de su natalicio. Regresamos. Bueno, regresamos a concluir este programa sobre Rosario Castellanos, el centenario de su natalicio. Yo la verdad estoy aprendiendo mucho, me llevo muchas recomendaciones, tengo que decirlo, se los agradezco. Y pues vamos a concluir. ¿Con qué concluimos? ¿Qué nos quedó pendiente, Julia?
Nos quedó muchísimo pendiente. Sí, pero yo diría, vamos a ver la exposición de Rosario en el Colegio de San Ildefonso para conocer otros costados y quizá familiarizarnos un poco con este personaje que no nos es ajeno, que no nos es distante, que está muy cerca. Y recordar también lo que ella dijo, que la escritura le permitía afirmarse sólidamente en su individualidad. La escritura, la literatura, y perdón, estoy hablando desde pues llevando arena a mi terreno, pero la literatura es una forma de afirmarnos en nuestra individualidad en un mundo cada vez más convulso, cada vez más fracturado. ¿Tú cuando escribes sí lo sientes? Profundamente. ¿Sí? O sea, para mí la escritura es la razón de ser, es como el sentido de vida en torno a la escritura y a la lectura, es totalmente mi sentido de vida. Adán, ¿cómo concluimos este programa? Yo pienso que podemos tener una idea de herencia cultural. Suena muy vacío esto, pero creo que suena México, también muy grandote. Muy grandote. En México nos hace falta. Muy serio. Vas a Buenos Aires y todo es Borges, todo es Julio Cortázar. Y yo creo que Mikhail Bakhtin decía que la herencia más grande que puede tener un ser humano es la lengua, el idioma. Y me parece que en esa misma virtud decir, existió Rosario Castellanos, la puedo leer en español, en un español que consumo y además de una gran generosidad. Y yo creo que es algo que lo que tenemos que vivir, digamos, acercarse no solo a la herencia material que te pueda dejar alguien, una casa o dinero, sino esta herencia cultural que puedes tener con una autora como Rosario Castellanos, que sobre todo me parece que la escritura y la buena literatura es un acto de generosidad. Y así hay que acercarse a Rosario Castellanos. Alguien que te deja algo para identificarte, para descubrir cosas de ti mismo que no sabías, para habitar mejor México desde, si estás en Chiapas, saber cómo es la Ciudad de México y viceversa. Es decir, ese lenguaje que todavía nos está diciendo cosas que no hemos descubierto como identidad, como idiosincrasia por la riqueza de Rosario Castellanos y que está en su poesía, en su narrativa, en su obra periodística y en sus obras de teatro. Y que eso puede ser muy gozoso, hay que decirlo, ¿no? Claro. Porque eso de hablar herencia cultural, hijo, ya suena a curso de la UNAM y ya salimos corriendo. Empiezas del Colegio de México. Empiezas a dibujar en tu cuaderno en ese momento. Exactamente, sí. Sara, ¿cómo terminamos? Pues mira, ahorita que hablabas de la generosidad, Rosario Castellanos dice literalmente, escribir es dar. Fíjate qué bonita frase. Pero creo que Rosario Castellanos no nos lega respuestas, nos lega la tarea de seguirnos preguntando, de seguirnos cuestionando, de seguirnos construyendo como personas, como país, además como también partícipes, digamos, de la cultura que nos abrió esa puerta que parecía cerrada. Y por otro lado me quedo también con una frase que ella solía decir. Ella decía, me encanta estar renaciendo. Entonces yo creo que son 100 años de su nacimiento y Rosario Castellanos acaba de nacer nuevamente y que la única manera que encuentro, no solemne, de conmemorarla, de festejarla, de mantenerla viva, es seguirla leyendo, acercarnos a sus libros. Claro, totalmente. Y por fortuna ustedes nos han dado varias recomendaciones. Me quedo con ellas. La verdad es que también me quedo con el pendiente de hacer el programa sobre poesía y se me ocurrió la de Pessoa, por cierto. También hay que hacer algo de Octavio Paz, por cierto, también, ¿no? Porque ya Octavio Paz, que yo sí lo leía, todavía estaba vivo cuando yo era joven, todavía no estaba ahí en el bronce o en el granito, ¿no? Claro. Ahora sí ya Octavio Paz. Pero sí hay que leerlo. Sí, hay que leerlo muchísimo. Claro, totalmente. Y esa es parte de esa herencia cultural de la que tú hablas. Julia, muchísimas gracias por haber venido. Adán, gracias. Sara, tu libro, por cierto, vuelve. Rosario Castellanos, Materia que arde, Lumen. Perfecto, pues ahí está, de Sara Uribe. Y pues muchas gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.